de quién es el enemigo, cómo actúa, más o menos cómo son sus estrategias. Pero adicionalmente a eso, yo quería pensar en algunos casos puntuales, porque yo creo que algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿y por qué pasó esto y aquello con ciertos personajes que la Biblia nombra que Satanás actuó contra ellos y eran hijos de Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Entonces quise hacer un énfasis un poquito más en esos casos, donde el Señor, ¿qué palabra iría a decir? Amén. Muy bien. Dos aguacates ahí pendientes. Donde el Señor permitió, hermanos, es bueno aclarar eso, el Señor permitió. ¿De quién fue la idea de lo que le pasó a Job? ¿Quién dijo, pon tu mano sobre él para que blasfeme en tu misma presencia? ¿De quién fue la idea? Ya lo vamos a ver, de Satanás. Y en los casos que vamos a ver, siempre la idea vino de parte de Satanás. Ojo con eso. No de Dios. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, porque Él mismo no puede ser tentado, sino que nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia, nosotros somos tentados, y ahí donde está dispuesto, que está ahí, que se llama Satanás. Primero para tentarnos, porque Él nos quiere hacer caer y quiere que llevemos una vida miserable. Y después que caemos, ¿qué hace Él? Él es ¿qué también? Uno de sus nombres, el acusador. Mire el evangélico, ¿cierto? En la familia tenemos personas así. Mire el evangélico, mírelo. Hermanos, el acusador. Ese que lo está acusando no es su primo, no es su suegro, su tío, su hermano, su hijo, su cónyuge, no. El acusador, que usa a otras personas para acusarnos, valga la redundancia. Entonces, ponle un poquito de brillo a esto, porque el viejo ya no ve mucho. Y ahí tengo unas citas. Entonces, Apocalipsis 2:10, hermanos, quiero mirar ahí. Bueno, es un contexto ya donde el Señor advierte a una iglesia, pero me gusta la idea que está ahí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, ¿qué dice? No temas en cuanto, en nada lo que vas a padecer. Ya di un tema de los padecimientos, eso no nos gusta, pero eso está como, está garantizado. Muy bien, muy bien. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí, ¿quién? El diablo. Dice que echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero mire el propósito, para que seáis probados. O sea, el diablo está actuando en contra de nosotros siempre. Y Dios permite cosas, dice pero siempre hay un propósito. En los casos que vamos a ver hoy, en todo, Dios convierte esas cosas para beneficio de nosotros. Amén. Dice que todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Entonces dice que para que seáis probados y tendréis tribulación, aunque no nos gusta, la vamos a tener, pero Dios está en medio de nuestras vidas como nuestro Padre Celestial, obrando, fortaleciéndonos para que nuestra fe no falte. Y Satanás va a estar siempre también tratando de que nosotros estemos flaqueando. Y va a utilizar lo que sea necesario. Vimos en casos anteriores que utilizó muchas cosas. Vamos a pensar un poquito en Job. Job capítulo 1, versículo 1. Ya hemos visto mucho de Job, pero vamos a hablar de esos personajes. Tratemos de hacerlo lo más rápido posible. ¿Lo tenemos? Capítulo 1 de Job y versículo 1. Dice la palabra del Señor que hubo en tierra de vos un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que no podía llegar la calamidad a Job porque era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad?
No, ya conocemos la historia. Pero dice el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mire, Satanás cree que nosotros nos movemos solo porque nos pasan cosas buenas y porque tenemos propiedades y cosas. Pero eso no es así. Porque en el versículo 10 dice, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, Satanás cree que esa es la manera como nosotros estamos contentos. Propiedades, cosas, logros. ¿Y sabe qué dice Satanás? Versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ya conocemos la historia, las calamidades de Job, su enfermedad, la muerte de sus hijos. Perdió todo materialmente hablando, sus negocios, sus propiedades. Pero hermanos, el versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, qué maravilloso es mirar el desenlace de la historia, porque al principio uno ve a Dios como... Pero hermanos, Dios sabía que Job se iba a mantener firme o no. Sabía que Job iba a dejar una enseñanza para nosotros, hermanos. ¿Cuál sería el propósito de Dios ahí? Yo veo dos principales. Uno, abofetear al mismo Satanás. Decirle a Satanás, estás muy equivocado si crees que yo he creado una humanidad que no sea capaz de ser fiel, no en sus fuerzas, pero creyendo y apoyándonos en el Señor Jesucristo, nosotros somos capaces de mantenernos fieles aún en una situación como esa. ¿Quién fue el primer abofeteado? Satanás. Satanás, porque dijo, mire, va a blasfemar. ¿Job blasfemó? No. La primera lección entonces fue para Satanás. Y la otra, hermanos, para nosotros, saber que es posible, hermanos, es posible aún en la adversidad glorificar a Dios en todos nuestros caminos y no blasfemar el nombre de Cristo aún en una situación difícil. ¿Logró las enseñanzas del Señor ahí? ¿Qué piensan, hermanos? Yo digo que sí, porque hoy creemos que es posible glorificar a Dios en cualquier situación. Pero hay también otros objetivos que el Señor tiene y Él permite cosas. Segunda de Corintios, capítulo 12. Avanzamos ahí rápidamente, hermanos, y miramos el otro caso. Segunda de Corintios 12, versículo... En todos estos casos es Satanás el que está orando, permitido por Dios, obviamente. Si él llega hasta donde Dios le permite, eso sí está clarísimo, ¿cierto? Segunda de Corintios 12, 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? Un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? ¿Qué logró Dios con esto? Para que no me enaltezca sobremanera. Pregunta, ¿quién está abofeteando al apóstol aquí? ¿Quién? ¿Satanás o un mensajero de Satanás? Pero el apóstol mismo dijo, ¿para qué? O sea, Pablo está diciendo que había algo positivo en eso. ¿Sí o no? Había un mensajero de Satanás para que abofetee a Pablo.
para que él no se aprecie de una manera desmedida a sí mismo. Pablo fue el que un día llegó a decir que todos sus doctorados, sus logros, su aprendizaje, haber sido instruido a los pies de Gamaliel, un fariseo, un doctor de la ley. ¿Sabe qué dijo Pablo un día? Que todo eso lo tenía, ¿por qué? Por basura. Pregunta, hermanos, ¿logró Dios el propósito en Pablo dejando que Satanás abofeteara a Pablo? Sí, amén. ¿Sí ven cómo es de bueno Dios, hermanos? Que aún algo que Satanás está haciendo en contra nuestra, el Señor que nos ama lo permite, y con eso logra cosas maravillosas en nuestra vida. Entonces, en el primer caso el abofeteado fue ¿quién? Satanás mismo. Y en el segundo, también. Porque Satanás seguramente quería que Pablo blasfemara también el nombre del Señor. Pero no, él dijo, no, esto fue bueno, fue necesario. Tremendo, ¿no? Primera de Crónicas 21. Vamos allá, hermanos, en el Antiguo Testamento rápidamente. Y dice, bueno, en el contexto, David mandó a Joab a censar el pueblo. ¿Cuántos somos? Vaya, mire cuántos somos. Necesito saber qué tenemos, cuánto armamento, cuántos caballos, cuántos soldados, porque necesitamos saber eso para salir a la guerra. ¿Recuerdan la historia de Joab? Dice primera de Crónicas 21:1, pero ¿quién? ¿Quién estaba detrás de la decisión de David? ¿Quién? Satanás. No fue que David solo, pero seguramente no estaba en un momento de mucha comunión con Dios tampoco. Ojo con eso. Dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó. Vuelvo y pregunto, ¿quién lo hizo? Satanás. Dios no tienta a nadie. Incitó a David a que hiciese censo de Israel. Hermanos, ¿qué importaba cuántos hombres tenía Israel? Cierto, hermanos, conocemos la historia. Ejércitos mediocres, sin armas, salían, y realmente salían era a pasear. Salían a ver cómo Jehová mismo derrotaba a un ejército mucho más numeroso y mejor armado que ellos. ¿Sí o no? Hermanos, ¿para qué saber cuántos hombres tenía? Hermanos, la vanagloria. A veces lo que tenemos produce más mal que bien. Un título, un conocimiento de algo, una posición, una posesión. Hermanos, finalmente eso es basura, como dijo Pablo, si realmente estamos en las manos de nuestro Señor. Entonces, ¿para qué permitió el Señor eso? Bueno, la lección fue, aún en la caída, aparente caída, y sí lo fue de David, pero hermanos, la gloria termina siendo para el Señor, porque cuando el Señor restaura, también da una bofetada a Satanás, ¿o no? Vamos a ver eso más adelante. Otro caso, hermanos, esto es muy impactante. A mí me pone esto la piel de gallina, y no soy de River, pero me pone la piel de gallina. Bueno, ya no soy de River. Lucas 13, hermanos. Lucas capítulo 13. Versículo vamos a leer desde el 11. Y dice así: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad.
y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado, adivinen quién estaba detrás de este, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dice que dijo a la gente: 6 días hay en la que debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿qué le dijo? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, o sea que era judía, era israelita, ¿cierto? Adivine quién. A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Yo estudiaba esto, hermanos. ¿Usted ha considerado que esa enfermedad que tiene puede ser producida por Satanás? ¿Sí o no? ¿Alguna vez usted había considerado eso? Yo les digo, hermanos, yo mismo no lo había visto de esa manera, aunque tal vez lo sabía, pero estudiando este tema, eso dice ahí, 18 años esa mujer enferma, encorvada. ¿Por qué? Satanás la había atado. Y dice el Señor, no se le había desatar de esta ligadura en el día de reposo. Qué interesante, hermanos, que la Biblia nos muestra cosas así. Pero ¿sabe qué dice el versículo 13? ¿Qué dice? Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué hizo? Glorificaba a Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Cuando la historia de Lázaro, para la gloria de Dios. Hermanos, increíble que Dios logre hacer cosas tan buenas en cosas tan negativas para nosotros. Hermano, aprendamos a ver el poder de Dios y los logros que Él puede hacer en cada situación antes de estarnos quejando tanto. 18 años, pero el Señor la libró. ¿Y quién la tenía así? Dice ahí, ¿o no? ¿Quién la tenía así? Satanás. Otra objetada para Satanás, una mujer que terminó glorificando a Dios y que Dios le puso límite a la enfermedad. Satanás hasta aquí le permite, ya. Interesante, mucho. Y la que viene, hermano, es una de mis favoritas, Lucas 22. Si la otra me pone la piel de gallina, pues esto ya no tengo cómo compararlo con nada. Pero es así. Lucas 22, 31 dice, conocen la historia, es muy conocida. Dijo también el Señor, Simón, Simón, ¿quién es Simón? Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos, ¿quién alguna vez ha leído este pasaje? Levante la mano. Tan poquitos. ¿Y los demás qué? O bueno, ¿quién nunca lo había leído? ¿Quién nunca lo había leído? Ahora, hay un porcentaje de unos que leen, unos que no, y otros que tienen un yunque en la mano y no la pueden levantar. Pero hermanos, seamos honestos que esto lo hemos leído muchas veces, o como el mínimo lo hemos escuchado, ¿sí o no? Simón, Simón, le dice Jesús a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Para sacudirlo así, ¿cierto? Sacudirlo. Hermano, ¿usted alguna vez había visto ese pasaje de esa manera? ¿Sabe que Satanás le dijo, deme ese? Ese alborotado, ese que es así ligero para contestar, deme ese. Eso dice ahí, ¿o no? ¿Quién pidió a quién? ¿Quién? Satanás le dijo a Dios, entrégueme ese. Yo lo quiero zarandear a ver qué es lo que pasa con ese. Hermanos, qué ternura la del Señor
Versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. Hermano, ¿usted se había imaginado al Señor en ese papel? De estar Satanás diciendo, entréguemelo. Y el Señor rogando por ti y por mí. Hermano, ¿usted había imaginado esa escena alguna vez? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, que era así acelerado y no, yo estoy dispuesto a ir a la muerte misma. Hermanos, seamos honestos. ¿El Señor sabía que Pedro le iba a negar o no? El Señor podía bojetear a Satanás aún ahí, aún en el caso de David, que terminó censando el pueblo. O el Señor perdió, o el Señor se equivocó. Simón. Con qué ternura les decía cuando el Señor estaba angustiado en gran manera, que velaran con él siquiera una horita, ¿sí o no? ¿Y cómo los encontraba cada que venía? Dormidos. Hay una enseñanza para nosotros ahí. Velad y orad para que no entréis en tentación. Satanás había pedido a Pedro y el Señor le estaba rogando por él, y aún estaba diciéndole, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces. Y cada que venía los encontraba como durmiendo. Ya conocemos la historia. Pedro termina negando al Señor. Hermanos, pero ¿saben cuánta necesidad había en este hombre impulsivo? Entender su propia fragilidad y dependencia del Señor. Entender que no era su ímpetu, que no era sacar la espada para mocharle la oreja a Malco, ¿cierto que no? No. Vuelve tu espada a donde es. Y el Señor sana la oreja de este hombre. Hermanos, ¿sería que Dios ve una oportunidad de enseñarle algo a Pedro ahí o no? Necesitaba Pedro saber cómo, cuando su maestro no estuviera al lado ahí para sanar la oreja de otro, él lo podía hacer, claro que sí. ¿Necesitaba Pedro aprender algo, hermanos? De su vida, de su ímpetu, de su forma, de su energía, que a veces la enfocamos mal. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. ¿Cuánta necesidad? Y vemos, hermanos, cuando el Señor resucita, lo voy a leer rápidamente, Marcos 16:7, pero id, decid a sus discípulos y a quién, y a Pedro. Marcos 16:7, y lo puede poner, hermano, allá al frente. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué hace un énfasis en Pedro? Que él va delante de vosotros a Galilea, allí veréis como os dijo. Lucas 24:33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón. ¿Por qué hace un énfasis en Simón? Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos, el Señor todo lo advierte, y lo malo que nos pueda pasar, el Señor ya nos lo advirtió. Estoy seguro de eso. Y el Señor permitió eso. Y en 1 Corintios 15:4 dice,
y que fue sepultado. Ese es el evangelio que el apóstol dice que hay que predicar, que Jesucristo fue y murió y resucitó a los 3 días. Pero dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Dice, y después a los 12. ¿Quién es Cefas? Pedro. Después a todos juntos. Pero ¿por qué hace énfasis en Pedro primero? Hermanos, había un asunto que tratar con Pedro. Pedro necesitaba ser restaurado. Pedro fue uno que lloró amargamente cuando entendió que había negado a su Señor. Lloró amargamente, eso dice la Escritura. Cuánto dolor, cuánto arrepentimiento de saber que él estaba tan seguro de algo que iba a hacer y no hizo, porque terminó negando al Señor. Cuánta necesidad, hermanos. Y el Señor le permitió a Satanás zarandearlo, y yo creo que lo zarandeó como a trigo, como a una paja seca, insignificante, liviana, lo zarandeó. Pero cuánto amor veo en el Señor al resucitar buscando a Pedro para mirarle cara a cara, para decirle, como en muchas ocasiones lo dijo, no temas, no temas. Hermanos, vemos a un Pedro muy diferente. En Hechos de los Apóstoles, uno que ya no tenía miedo de la muerte, diciéndole a los judíos, a los fariseos, ustedes mataron al autor de la vida. Era otro Pedro. Era otro Pedro, hermanos. ¿Cuántas cosas logra el Señor, hermanos, en una situación como esta? Satanás lo pidió, el Señor se lo dio, sabía que su fe tampoco iba a faltar de tal manera, aunque le negó en su humanidad, en su momento de debilidad, hermanos. Cuidado con nuestros momentos de debilidad. ¿Qué podemos llegar a hacer en un momento como este? Tremendo, ¿cierto? Dice Judas 1:9, penúltimo libro de la Biblia, de estas cosas que uno a veces, que hay gente que es capaz de explicar, yo no. Perdónenme, hermanos, por mi torpeza. Solamente sé mirar la Biblia de una manera casi que literal y extraer lo que veo ahí para mi vida. Hay asuntos en los que no he sido capaz de explicar, perdónenme por eso. Hay gente que tiene una explicación para todo, no lo veo bueno tampoco. Hay cosas que no están reveladas y ningún autor, ningún comentarista, hermanos, creo que está capacitado para explicar muchas cosas de la Biblia. Y hay cosas secretas, la misma Biblia dice, y hay misterios que no están revelados para nosotros. Pero ¿sabe qué dice en Judas 1:9? ¿Sabe qué dice? Pero cuando el arcángel Miguel contendía ¿con quién? Con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Mire, el arcángel Miguel es una jerarquía grande, un arcángel dentro de los ángeles. ¿Y sabe qué decía el arcángel Miguel? Disputaba ¿con quién? Con el diablo. Yo no sé, hermanos, yo tengo una imaginación. Yo me imagino como un niño peleando por un juguete, ¿cierto? No es mío, no es mío, es mío. ¿Ha visto algún niño así? Con un carrito y los dos dicen que es de él. Uno de los dos está mintiendo. Enséñele que no. ¿Sí o no? Porque no es de los dos, ¿o sí? Es de uno de los dos y el otro es un niño envidioso y el otro es un egoísta. Algo le va a enseñar usted con eso a su hijo, ¿sí o no? Busquemos una oportunidad para enseñarle siempre en cualquier situación a nuestros hijos. Pero yo me imagino a Satanás y al arcángel disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Quién se quedaba con él? Ahí dice eso, a mí no me mire así. Ahí dice eso.
O yo me estaré inventando eso. ¿Y dice eso? Hermanos, el Señor le permitió a Satanás disputar por el cuerpo de Moisés. Y estamos hablando de que el cuerpo de Moisés tenía que ser un trofeo muy grande, ¿no? ¿Por qué? El pueblo, a pesar de que Josué fue un hombre de Dios, yo lo que percibo y cuando leo en Hebreos es que el pueblo nunca se recuperó de la pérdida de Moisés. ¿Saben una cosa, hermanos? En tiempos de sequías, la serpiente que el Señor le dijo a Moisés que levantara de bronce, todavía el pueblo de Israel la cargaba y la adoraba. ¿Sabían eso? ¿Ustedes se imaginan en una época donde se aprendió a embalsamar los cuerpos, que desde allá viene eso, qué hubieran hecho con el cuerpo de Moisés? Y dice hermanos, Deuteronomio 34:5, Deuteronomio 34:5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. ¿Quién murió? Moisés. Moisés. Moisés es el hermano de Moisiete. Este es Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. O sea, Dios había dicho eso y así sucedió. ¿Y qué más dice versículo 6? ¿Qué dice? Lo enterró en el valle en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró? Dios mismo. Tremendo, hermanos. ¿Y sabe qué dice? Y ninguno, ¿de quién? Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta ahora. Dios lo enterró. Le permitió a Satanás disputar ahí por un juguete que no se le iba a prestar más. Y Dios lo enterró. Eso dice ahí. No soy capaz de llegar más allá, hermanos, perdónenme. Si alguno lo ha hecho y está en su realidad, gloria a Dios por eso. Pero eso es lo que yo veo ahí. No veo más. Hermanos, el Señor permitió. El Señor permitió. ¿Qué más? Seguimos. Primera Corintios capítulo 5 y versículo 1. Vamos allá a esa carta preciosa. Conocen la historia. Cuando uno dice Primera Corintios 5, uno ya se le viene la historia a la mente. La conocemos. La iglesia de Corinto era una iglesia, cuidado hermanos con lo que estamos permitiendo en la iglesia. Era una ciudad portuaria donde venía gente de muchos lugares, negociantes, barcos, de todo. Con ideologías, con religiones, con culturas, con enseñanzas, con perversidad. ¿Y sabe qué había pasado? Que el mundo había penetrado a la iglesia. Imagínense que en esa iglesia había uno que se estaba acostando con su madrastra. ¿Dónde están los nuevos? Vuelvo y les digo, eso dice ahí, lean la historia. Eso dice ahí. Hermanos, ¿había penetrado el mundo a la iglesia o no? ¿Leyendo eso? ¿Sí o no? Sí. Los dos no me contestan. Solamente cuando ofrezco aguacates contestan. Hermanos, esto es serio. El mundo había penetrado a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo más triste de esa historia? Que Dios dice que en la iglesia, esta mañana hablábamos algo parecido con los varones, en la iglesia no había uno que se había lamentado, que había dicho, esto no puede seguir así. No había uno. Eso dice ahí. ¿Han leído la historia o no? Pregunta. Para los estudiosos ahí sí, porque eso dice ahí. Yo pregunto por lo que en la Biblia está.
¿Quiénes eran el cuerpo de varones de la iglesia de Corinto? ¿Quiénes eran? Nómbreme siquiera 3. Ahí está ahí. Pero le ponen a preguntar qué. Apolos, Cefas. Imagínense eso, con esos tenemos, ¿sí o no? Hermanos. Porque la iglesia decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Imagínense, hermano, el calibre de los que habían ahí. Y ninguno, hermanos, se había atrevido a lamentarse de una situación que estaba viviendo en la iglesia de Corinto. Es muy triste eso, ¿no? Y entonces, ¿quién eran estos fulanos? O sea, eran conocedores de la palabra de Dios. Habían visto a Jesucristo cara a cara. Y estaban permitiendo que en la iglesia de Corinto había uno que vivía con se acostaba con la madrastra. Muy triste. Dice 1 Corintios 5:1, vamos a leer. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué tanto? Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y eso es verdad. A veces entre los gentiles no pasan cosas así. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Eso dice Pablo, inspirado por Dios. O sea, tomen cartas en el asunto. No se hagan los de la vista gorda, que si está pasando algo, está pasando. Y si usted sabe que está pasando algo en la iglesia, hermanos, y usted no lo denuncia, usted es igual de pecador que el otro. ¿O no? Vuelvo y digo, eso dice ahí. Aprendamos de lo que dice ahí. No tratemos de aprender de lo que no dice ahí, sino de lo que dice ahí. Ciertamente, versículo 3, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿el tal qué? Sea entregado a Satanás. ¿Cómo estaba Satanás? ¿Sí o no? ¿El tal sea qué? ¿Quién dice eso, hermanos? ¿Quién? ¿Quién dice eso? Especialmente, ¿quién lo dice? Hermano, ¿quién nos está hablando cuando abrimos este libro? ¿Quién? Es que Pablo era machista, dicen algunas hermanas, ¿sí? Hermano, usted le está diciendo machista a Dios. Es la palabra de Dios, no la palabra de Pablo. Es tan difícil contestar eso, hermanos. No, es Dios mismo el que está hablando ahí en este precioso libro, que dice un sabio mexicano que no es un libro, sino que ¿qué? Es el libro. Dios le iba a entregar a ese fulano, ¿a quién? A Satanás. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer Satanás con él? Dice ahí. Eso no hay que, hermanos, eso no hay que llamar a nadie para que nos digan qué dice ahí. ¿Qué iba a hacer Satanás con él? ¿Lo iba a qué? ¿A qué? A destruir. Destrucción de la carne. Lo iba a despedazar. Hermanos, si ese es el caso de muchos que son hijos de Dios, nacieron de nuevo, realmente se convirtieron a Cristo, pero no dan frutos. Ahí están. Y como el Señor sabe que no van a volver de su frialdad, de su pecaminosidad, de su mediocridad espiritual, ¿qué dice Dios? ¿Para qué me está sirviendo? Entrégueselo a Satanás para que destruya su carne. Finalmente va a estar en el cielo, eso dice ahí también, ¿o no? Para destrucción de su cuerpo, finalmente su espíritu va a estar un día en el cielo. ¿Dice eso ahí o no, hermanos? Bueno, muy bien. Porque es que los veo como ahí. ¿Será que la Biblia mía la compré por ahí? Está chiviada, como llamamos nosotros. Ay, dice eso. Hermanos, es una maravillosa historia.
entregado a Satanás, una persona que va a ser salva, pero que no está dando frutos, que es un creyente mediocre. Y conocemos casos en las iglesias de personas que el Señor los ha cortado, ha permitido que Satanás trabaje en ellos. Seguramente nos los vamos a encontrar en el cielo. ¿Pero era necesario cortarlos o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, ahí también el Señor abofetea a Satanás, ¿o no? ¿Por qué? Porque por mucho que Satanás mate el cuerpo, dice la Biblia, no puede matar el alma. Amén, hermanos. Esto es de mucha bendición para nosotros. Esto es de mucha bendición para mi vida. Y ahí lo abofetea nuevamente. Le dice, vea, haga lo que quiera con él, despedácelo, pero es un hijo mío. Es un hijo mío. No puede hacer más nada con él. Matar el cuerpo, el alma no. Qué Dios, hermano, como el Dios que yo tengo. Qué Dios como ese. Ay, ya que vamos a hablar de piel de gallina, hermano, lo más impactante de todo es que en Mateo 4, hermanos, Satanás se atrevió a tentar al mismo Señor Jesucristo. ¿Es así o no? ¿O no dice eso ahí? Dice Mateo 4 y el versículo 1 es la tentación de Jesús. Y ¿sabe cuál fue la palabra del Señor cuando Satanás le ofrecía esas cosas? Ya 40 días y 40 noches, ¿dónde estaba el Señor? En el desierto. ¿Había comido? No, ¿cierto que no? ¿Y sabe qué le ofreció Satanás? Que convirtiera las piedras en pan. ¿Podría el Señor hacer eso? Sí. Este Satanás que cree que no soy capaz. Venga, lo que realmente Satanás quería era truncar la obra de Cristo. Que Él se desconcentrara de lo que el propósito que tenía de venir a salvarnos, y que el Señor mirara orgullosamente, porque si hubiera sido yo, no solamente convierto las piedras en pan, sino que convierto a Satanás en otro, ¿cierto? Pero hermanos, el Señor sabía cuál era el propósito, y el propósito ni siquiera era Él en ese momento. Eso es muy impactante, hermano. El propósito era mi alma. Verme un día en el cielo adorando a mí, a ese como soy yo. Voy a estar un día adorando al Señor, y Jesucristo lo logró manteniéndose firme. Y cuando Satanás le tentaba, ¿sabe qué decía el Señor? Escrito está. ¿Conocemos qué dice acá? ¿Sabemos qué está escrito y qué no? Muy importante. Me preocupa que hay personas que no cargan la Biblia. Los niños, los veo sin la Biblia, pues están apoyando el brazo en ella, la tienen ahí el hermano Faber decía ahora acá, ¿cuándo les vamos a enseñar? Es ahí. Pero esa pasión, ese amor por la Biblia, muchos de nosotros no la tenemos. Y según la Biblia es la manera de contrarrestar a Satanás. Escrito está. ¿Sí o no? Hermanos, el Señor mismo nos enseñó cómo resistir al enemigo. Voy a leer unos pasajes un poco rápido para redondear la idea, para terminar hoy. Quiero terminar hoy. En Efesios 4:27, cuando el Señor dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Señor? Sí. No, Mateo 4 ya. La historia es cierto que el Señor mismo, Satanás se atrevió a tentar al Señor mismo, ¿cierto? Pero el Señor sabía a qué había venido, y gloria a Dios porque no cayó en las trampas del enemigo, ¿cierto? Aún en la cruz, los que decían, si eres hijo de Dios, ¿qué? Venga, ¿eran esos los que estaban gritando ahí? No, ¿cierto que no? Y gloria a Dios porque Él no bajó de la cruz. Si no, ni usted ni yo estaríamos hoy acá
tan gozosos como estamos y tan tranquilos de saber que si se acaba esto ahora mismo, el Señor viene por su iglesia o lo que sea, vamos a estar con Él. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, Efesios 4:27 dice que no deis lugar al diablo. Si quiere apunten esos, Señor. Ni deis lugar al diablo, muy bien. O no deis lugar al diablo. Es importante, hermanos, tener esos versículos claros. Si los quieren apuntar, ahora yo les puedo proporcionar la cita. Y en el contexto habla de la ira, ¿cierto? De no ponerse el sol sobre el enojo, todo eso. Bueno, ahí ya tenemos una información. Pero Santiago 4:7 dice, es linda la palabra de Dios, hermanos. Someteos pues a Dios. A Dios nos sometemos, ¿cierto? Nos gusta someternos. Levante la mano al que le gusta someterse. Las hermanas, les fascina someterse, ¿cierto? Bueno. Someteos pues a Dios. Pero si dice resistir al diablo. Y sabe que, hermanos, esto me parece impactante. Dice que... ¿Qué dice ahí? Eso dice ahí. Pues en mi Biblia. ¿Qué dice en la suya, hermano? Hermano César, ¿qué dice en la suya? Resistimos al diablo y ¿qué pasa? Vean, en la de él también. ¿En la suya qué dice? Kevin. Bien. Maylin, ¿en la suya qué dice? Eso dice ahí. Hermanos, es posible que ese enemigo tan poderoso salga huyendo de nosotros. Eso dice ahí, hermanos. ¿Es posible o no? Gloria a Dios. Es posible. Claro que él va a volver después. Va a volver con otros demonios más capacitados que los que usó al principio. Y va a tratar de hacerlo caer. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿Lo va a lograr? Eso lo sabe usted. No sabemos, ¿cierto? El Señor rogó por Pedro que su fe no faltara. Y hay uno en el cielo, hermanos, ahora mismo, que intercede por mí y por ti, porque soy muy débil. Gloria a Dios, porque el que está intercediendo en el cielo por mí es el Todopoderoso. Si no, apague y vámonos. Hermanos, si es en la fuerza de nosotros, apague y vámonos. Entonces Satanás puede huir de nosotros. ¿Sí o no? ¿Dónde dice? La Biblia. Hay que creerlo. Ahí dice eso. Y estamos leyendo con los varones, hermanos, estamos estudiando la carta a Tito. Vamos allá. Esta mañana casi llegamos ahí. Yo quería que llegáramos ahí, pero no alcanzamos. Y hermanos, dice Tito 2. Bueno, en el contexto, en Creta habían falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros, ¿sí o no? Eso lo hemos visto con los varones, ¿sí o no, hermanos? Sí. Pero el Señor le dice a Tito, palabra sana e irreprochable. O sea, bueno, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué le dice? Sí, hay todo eso que yo nombré ahora en Creta, aún dentro de la iglesia. Pero tú, le dice Pablo a Tito, ¿pero tú qué? Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sí, que hablan muy bonito, que parece que tienen mucho conocimiento. Sí. Todo eso. Pero tú, ¿habla qué? Hermanos, lo que está aquí, lo que dice ahí, no dice que, no dice nada más. ¿Qué hablamos nosotros, Kevin? Lo que está ahí, lo que está de acuerdo a la sana doctrina, lo que ya está escrito. Ni siquiera lo que otro investigó, aunque podría servir. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y sabes qué dice el versículo 8? Que palabra sana. ¿Cuál es la palabra más sana? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario, ¿quién es el adversario? De modo que el adversario se avergüence. Pregunta, hermanos,
¿Usted alguna vez había pensado que Satanás usted lo avergüenza, siente pena con algo que usted hace? Levante la mano el que alguna vez lo había visto de esa manera, honestamente. Usted sí, que Satanás, uy, qué pena este man. Le puso una tentación a Kevin, al hermano Samuel, al que sea, al hermano Hernando, a César. La mujer más hermosa. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué hizo José? Qué pena. ¿Usted se imagina que usted esté en una carretera muy solitaria y lo vayan a partir por irse en el cinturón, por ejemplo? Y que usted le ofrezca 100.000 pesos al guarda y que el guarda le diga a usted, venga, ¿qué le pasa? Yo estoy cumpliendo con mi labor. Eso no, yo creo que no va a pasar. Pero ¿qué le pasa, hermano? Respete. Voy a llamar a la policía porque usted me está sobornando. ¿Sí entienden la idea? ¿Qué sentiría usted? No, espero que no llegue a sentir ni la vergüenza ni que lo vaya a hacer. Esa es la idea, hermano. Satanás se avergüenza cuando usted y yo le decimos a él, no me interesa tu oferta. Yo soy un hijo de Dios. Parece agradable, es más, lo necesito. Porque esa fue la tentación de Cristo. ¿O no? Jesucristo tenía hambre. Necesitaba ese pan. Esa fue la tentación. La tentación de Cristo fue aún dentro de la necesidad de tomar lo que Satanás le estaba ofreciendo. Pero no sintió el deseo como usted y yo, que qué rico. No, porque él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por mi Señor, por mi Salvador. Porque él todo lo hizo por amor a mí. Hermanos, Satanás se avergüenza, hermanos. Se avergüenza cuando usted y yo obedecemos y cuando no caemos en sus trampas, en sus maquinaciones. Para terminar, hermanos, podemos decir que es posible resistir y avergonzar al enemigo, dice la Biblia, ¿cierto? Pero solamente con nuestra fuerza no lo vamos a lograr. Con la fuerza del Señor, del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, siempre conociendo la palabra de Dios. Y recordemos que Él ya está como, está derrotado. Amén, hermanos.